En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenas noches, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día ya que fin de semana y estamos estudiando el libro de San Juan, capítulo Juan. 9. Nos quedamos en el versículo 18. que es cuando mandan a traer a los papás. Vamos a estudiar de ahí del 18 más o menos como el 23, porque creo que el 24 es cuando traen al Hijo. Y vamos a ver qué Dios nos va a enseñar el día de hoy, pero antes pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y dirija lo que Jesús nos ha encomendado. Ven Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender, la lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía al comienzo de mi trabajo y lleva a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísimo Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te ofrecemos hoy todo lo que vamos a hacer el día de hoy. Te pedimos por las almas del purgatorio, por la Santa Iglesia y el pueblo de Israel, las vocaciones sacerdotales y los misioneros del mundo entero. Y consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación del alma del purgatorio. No se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísima Madre, hoy te consagramos los ojos, oídos, lengua y corazón de todas estas personas que están viendo este programa y todos los que forman de parte de los grupos que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos como hijos, como propiedad tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Juan capítulo 9, versículo 18, habla Señor. Que tu siervo escuche. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver hasta que llamaron a sus padres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Del 18 al 23, a ver, léelo todo de una vez, del 18 al 23. Habla Señor, que tu siervo escuche. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Declararon ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenselo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darle razón. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a él que ya es mayor de edad. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiende de todo esto? Porque está medio complicado, porque en realidad lo que tratan de hacer los judíos es de borrar el milagro que Jesús acaba de hacer. La iglesia judía, igual que la iglesia católica, tienen que recopilar todos los datos de un milagro, porque es presencia de Dios, y tienen que comprobar si es cierto o es falso. Pero ellos no quieren recopilar información para el bien, quieren buscar gente que los apoye para contradecir a Jesús y quitar esa publicidad que él está agarrando gracias a las obras buenas que él está haciendo. Eso es lo que se trata. No pudieron con el ciego porque dio testimonio y permaneció fortalecido en ella. No negó nunca a Jesús. Ahora van con los padres, sabiendo que ellos tienen el poder sobre los padres, porque una de las cosas que la iglesia judía hacía era el que iba en contra de ellos, pues sacarlos del templo, como dice ahí en el versículo 23 o 22, como dice ahí. Entonces ellos sabían que los padres, pues por temor a contradecirlos o preferían a lo mejor decir mentiras para no salir del templo. Ese es el propósito de esas lecturas, nos enseñan eso. Pero yo a veces me pongo a pensar, si están escritas es porque podemos aprender algo más, ¿no? Entonces vayamos versículo por versículo a ver qué nos enseña. Habla Señor.
que tu tu siervo siervo escucha. escucha. Pero los judíos no quisieron creer que había sido ciego y que ahora podía ver hasta que llamaron a sus padres. Ok, ya explicamos qué es lo que se trata, de qué se trata esta lectura, estos versículos, qué es lo que tratan de hacer, ya lo explicamos. Pero vamos a ver si podemos ir un poquito más a fondo para ver qué podemos aprender de todo ello. El primer versículo dice, ellos no querían creer hasta no llamar a los padres. ¿Por qué ellos no querían creer? Yo creo porque es como todo, ¿no? Es como nosotros también cuando te ven, no quieren creer que tú puedes cambiar, ¿no? Es como no creerle a Dios que Él puede hacer maravillas en tu vida, ¿no? Yo creo que ellos sí creían, lo que pasa que sabía que estaban mal. Mira, aquí dice San Juan capítulo 3 versículos 18 al 20. San Juan capítulo 3, 18 al 20 nos da la explicación de por qué ellos sí creían, pero no querían reconocer. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. ¿Sí es eso? No, No. Ese es San Juan capítulo 4 versículo 16. Oh, sí, perdón. El otro es San Juan capítulo 3 versículo 18 al 20. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Y ahí porque ellos no querían reconocer a Jesús como el Mesías, porque sabían que hacían cosas malas y no querían pues, ser descubiertos. Ellos se sentían los santos del pueblo, los preferidos de Dios, cuando eran todo lo contrario. En la vida actual estamos igual. No es que no creamos que Cristo haya venido, no es que no creamos que la Iglesia Católica sea Cristo. Lo que no queremos es irnos a confesar, porque estamos en la oscuridad y no queremos renunciar a las cosas malas. Sí creemos firmemente que Jesús está en el pan y el vino, pero no queremos comerlo porque no queremos renunciar al adulterio, al placer que este mundo da. Pero tarde o temprano traerá consecuencias. Mira que es el versículo 19 al Señor. Que tu siervo escucha. Y les preguntaron, ¿es este su hijo? ¿Declaran ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? 3 preguntas en una. ¿Es este tu hijo? Él nació ciego y ¿cómo puede ver? O sea, ¿qué entenderías ahí? ¿Qué podemos aprender de ese versículo? ¿Es este tu hijo? Nació ciego. ¿Cómo es que puede ver? Pues yo creo que como lo que acabamos de leer, cómo Dios puede cambiarte, ¿no? Cómo puede cambiar esa ceguera que hay en nosotros. Cómo puede cambiar todo lo que para nosotros es imposible, para Él es posible, ¿no? Como el dejar el pecado, el dejar tantas cosas que nos hacen daño, como lo que estamos viviendo en la actualidad, o sea, darle su lugar a Dios, ¿no? Que es el primero, pero pues estamos tan ciegos que para nosotros es más importante vivir en el mundo, ¿no, Andrés? Y es que tan rico el mundo, y nacimos aquí, o sea, bueno, aquí fuimos expulsados y que hemos crecido en este entorno donde el sexo, donde el alcohol, donde las cosas materiales y son placeres que la carne reclama, le gusta la carne, pero no, en su tiempo no éramos así. En Génesis capítulo 2, versículo 18, versículo 8 al 10, mira lo que dice. Génesis capítulo 2, versículo del 8 al 10. En el principio no éramos así. Habla, Señor. Yahvé, Dios, plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé, Dios, hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista
y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. En el tiempo de Dios, en el paraíso, Dios había hecho un Edén para ti, para mí, pero nos dio una responsabilidad a nosotros como padres, a mí como padre. ¿Cuál era la responsabilidad? El cuidar el huerto. Los huertos son los hijos, y luego me dio una mujer. ¿Para qué? Para que la mujer apoyara a cuidar a los hijos. Ese es el trabajo de ser humano desde el cielo. Pero Dios le dice, cuida todo el huerto. Los huertos son los hijos. Por eso aquí en el versículo 19 le preguntan, ¿es este tu hijo? Y esa pregunta, yo creo, porque es el diablo el que la pregunta, yo creo que el día de mañana el diablo te va a preguntar cuando estés en la presencia de Dios, especialmente al Padre, ¿no? Le va a preguntar, oye, ¿estos son tus hijos? Jorge, los otros muchachos, y tú responderás sí o no. Y si son sí, pues va a empezar un juicio, porque si hemos hecho una obra mala con nuestros hijos, pues tendremos que rendir cuentas, ¿no? Pues a lo que dice el versículo 20. Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que pasa el día de mañana que te pregunten por tu hijo? Bueno, que me pregunten a mí por mis hijos. Y tengo un drogadicto, tengo un alcohólico, tengo una mujer una hija que es esto, que es todos alejados de Dios. Y nunca les enseñé palabra de Dios del principio. Siempre vivieron en el contorno de la fiesta, del gozo, del placer, de las maldiciones, de los chistes de doble sentido, de las malas palabras. El día de mañana me va a preguntar Dios, ¿son estos tus hijos? O el diablo lo va a usar como apoyo para condenarme. Me preguntará enfrente de Dios, ¿son estos tus hijos? Y yo tendré que responder lo que digo, sí, son mis hijos. Y nacieron ciegos. Así nacieron nuestros hijos. Así nacieron tus hijos, así nacieron los míos, ciegos que físicamente no, espiritualmente. Mira lo que dice el Salmo 51, en el versículo 5, del 5 al 7 aproximadamente. Mira lo que dice. Salmo 51 al 7, habla Señor. Estos siervos escuchen. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, Dios nos dio hijos y estos nos nacieron ciegos por causa del pecado. Pero ahí menciona dos maneras de cómo debemos purificarlos. Bueno, menciona tres cosas. La primera es que Dios no nos envió nomás por enviarnos así, nos dio la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Pues es saber discernir la palabra, ¿no? La sabiduría es Jesús. Y Jesús nos dio otro regalo. Lo dice en Proverbios 9, no vamos a buscar, pero el que lo quiera buscar, que lo busque. Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 5. Jesús nos da un regalo, dice Jesús. La sabiduría estableció su casa, que es la casa, la iglesia, y la formó de 7 columnas, que son los sacramentos. Y dice, y puso una mesa en medio de ella. Está el pan, el vino y las mejores carnes. Y mandó a sus doncellas a gritar sobre la azotea, vengan, incautos, todos los que caminan por el mal camino, vengan, acérquense a mí, que las cosas con Dios son mejores. Es Jesús la sabiduría y nos deja la iglesia, ¿para qué? Dice, nacimos ciegos, entonces el rey David dice, purifícame en hisopo. ¿Qué es el hisopo?
Te queda incurvo. Sí sé que es como, es un líquido, ¿no, Andrés? Es como una brocha, una brocha de ramas que se agarraba y metían en la sangre así, y entonces agarraban bañando a todos los que estaban enfrente. Lo mismo que hace la Iglesia Católica, pero nosotros bebemos la sangre gracias a Jesús, nos la dan en copa. Y esa sangre nos purifica, nos sana, nos limpia, nos quita la ceguera. Pero también hay otra cosa que nos quita la ceguera. ¿Cuál es? La misa, la Eucaristía. Ahí dice, lávanos y seremos más limpios que la nieve. ¿Qué es lavarse? El bautismo. El bautismo, el oír la palabra. Por eso la ceguera se quita a base de la iglesia por medio de los sacramentos y Jesús. Y el día de mañana que te pregunten allá en el cielo, ¿son estos tus hijos? Sí. ¿Estaban ciegos? Sí. ¿Y cómo es que ahora ven? Porque los llevaba a la misa, porque ellos hicieron sus sacramentos, porque se les platicaba palabra de Dios. Mira lo que es el versículo 21. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregunten solo a él, ya es mayor de edad y él mismo puede darles razón. Dos cosas. Dicen ellos, no sabemos cómo es que volvió. Qué triste que el día de mañana te digan a ti, son tus hijos, ¿por qué tan ciegos? O ¿por qué pueden ver? Y tú, que digas, no lo sé. ¿Qué sentiría el Señor? Estás fallando, ¿no? Algo hiciste mal. Y es malo fallar, porque se nos dieron esa responsabilidad con nuestros hijos. Tus papás rendirán cuentas de ti el día de mañana. ¿Qué pasa el día de mañana si no hace las cosas bien? Mira lo que le pasó a un sacerdote en la primera carta de Samuel, capítulo 3, en el versículo 13 y 14, para no leerlo todo, 13 y 14, primera carta de Samuel, se aparece Dios a Samuel y dice, Samuel, Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Y luego le va a decir algo que va a hacer con uno de los sacerdotes. Habla Señor, que tu siervo escucha. Primera carta de Samuel, capítulo 3, versículo 13 y 14. Le dirás que condenó su casa para siempre porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso se lo juró a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Eli. Palabra de Dios. Este sacerdote, sus hijos agarraron el sacerdocio por él, porque son sacerdotes también, pero en vez de llevar a cabo las obras de Dios, pues abusaban de las mujeres, las violaban o las hacían de ellas o de ellos, y se emborrachaban y robaban dinero, eran unas fichitas. Y Elí llevaba una vida bien, pero nunca quiso llamarle la atención a sus hijos. Y es lo que pasa a veces con nosotros no queremos hablarle a nuestros hijos, tenemos que hablarles hasta los 18, 19 años, después ellos ya dirán, usted ya cumpliste, pero que de pequeños ellos conozcan lo que es Dios. Porque el día de mañana el diablo va a ser astuto y puede usar todo lo que tú has hecho mal, ¿para qué? Para condenarte, para llevarte con él. Pero tenemos el regalo de Dios, que es la confesión de los pecados, y decir, si tú has fallado como madre y tu esposa ha fallado como padre, pues va a ir a la iglesia y decir, Padre, confieso que nunca les di educación a mis hijos y ese pecado se borra, pagarás, sí, tendrás que pagar algo, pero a fin de cuentas no le servirá al diablo para condenarte. ¿Por qué? Porque ya lo confesaste. Hiciste provecho ¿de qué? De la misericordia de Dios en la tierra. Por eso, bueno, dices tú, a veces hay hijos que ya, los míos ya son mayores de edad, ya tienen hijos, no quieren ir a la iglesia, no los puedo obligar. Jesús dijo, precisamente te estaba confesando al Padre, ¿no quieren oír? Bueno, dice el Padre, Jesús dijo, que el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, ¿no? Si ellos no quieren tomar su cruz, no te preocupes,
tú ya cumpliste, pero ahí se queda todo, ¿no? Puedo hacer algo más. Mira lo que hacía Job en el primer libro de Job, capítulo 5, mira lo que hacía Job por sus hijos. Y sus hijos agarraban la borrachera acá que podían, dice la palabra de Dios, se ponían a tomar, hacían fiestas y llamaban a sus hermanos, a sus hermanas. Y mira lo que hacía Job, que es lo que debemos hacer nosotros con nuestros hijos. Ahora, Señor, que a tu siervo escucha. ¿Capítulo 5? No, Job capítulo 1, versículo 5. Todos los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Eso lo hacía Job siempre pensando que sus hijos podían haber pecado maldiciendo a Dios en su interior. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que haces tú para redimir los pecados de tus hijos? Orar, pedir por ellos. Si todo el pides tiempo. por ellos, y eso es bueno. Y qué bien, ojalá que los que estén viendo este canal, pues hagan lo mismo. El día de mañana el diablo los presenta ante Dios y los quiere acusar. Pues ¿qué hacías tú? Pues yo oraba por mis hijos. No me hacían caso, oraba. Confesé mi pecado, cuando pues de chico nunca los llevé a la iglesia, confesé mi pecado, ya, punto, ¿no? Y ahora versículo 20. ¿Qué? 22. 21 o 22. 22. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Sus padres dijeron esto por miedo, pues los judíos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que reconociera que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ese es lo que decíamos ahorita. Era el motivo de por qué traían a los padres. ¿Para qué? Pues para que confesaran en contra de Jesús. Y ese miedo, muchos padres católicos y lo tenemos. No queremos hablarle a nuestros hijos, porque ya va a empezar a hablar de Dios otra vez. Ay, usted y su Dios. Ay, y tenemos miedo. Y preferimos negar a Jesús. Preferimos callarlos. Nos callamos, lo negamos, vamos a un restaurante con la familia y como los animalitos nomás comemos. No es, vamos a rezar, hijos. Tú conoces la familia de nosotros, todos desde chiquillos. Nomás digo, Padre Nuestro, y corren los nietos de 2, 3 años, llegan lo que están haciendo y te dan la mano. Y hasta la niña, que ella tiene 2 años, chiquitilla, y nomás nos ve y tiene la manita de chiquita. Y ella la agarra, es porque ven cómo estás creciendo, lo que ven a diario lo hacen ellos. El día de mañana vas a tener nietos, si los educas de la misma manera, ¿no? Tenemos que educarlos, que no nos dé vergüenza predicar la palabra de Dios, que no dé vergüenza agradecer los alimentos aunque esté el restaurante lleno. Del principio me daba vergüenza también, pero después dije, no, pues qué caso tiene, voy a rezar, y empezaba a rezar en voz alta. Y una vez llegaba gente y decía, o oía yo que la gente decía, mira qué bonito, están todos agarrados de la mano y están rezando en el restaurante. Y se quedaban con el qué bonito, pero ellos no lo hacían. Pero ya se quedaban con la espina, no vamos a hacer lo mismo, ¿no? Se trata de evangelizar de una manera u otra, no negar a Jesús, porque si tú negas a Jesús, mira lo que dice Mateo capítulo 10, 32, 33. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Mateo 10, 32 y 33. No niegues a mi Señor. ¿Por qué? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, mi Tere, ¿qué entiende ahí? Pues como si estás con Dios, pues tienes que estar con Él, ¿no? ¿No tienes temor de nada? ¿Mande? ¿No tienes miedo de nada? Pues sí, tengo temor de no hacer las cosas. Más bien, yo creo que mi temor más grande es como no darle a Dios lo que a Él le corresponde, ¿no? Ese es mi gran temor. Porque pues como persona yo creo que puedes tener muchísimos temores en tu vida, ¿no? Pero yo creo que el más grande para mí sería eso, no darle lo que a Él le pertenece, ¿no? Lo que Dios nos pide a cada uno todos los días.
Y no es para asustarte ahorita, es un proceso de crecimiento, estás empezando a conocer a Dios, vas conociendo a Dios, pero ya le estás dando, vienes y evangelizas aquí, grabas programas, te quedas a las pláticas te quedas al rosario, te quedas a la plática, recibes a la Virgen, ahí vas poco a poco. Se trata de que... Pero aún así, perdón Andrés, es poco, ¿no? A mi parecer, yo a veces me quedo pensando, digo, bueno, no sé qué estoy haciendo, pero luego me quedo pensando, digo, muchas personas dicen, es que es mucho, pero yo siento que para mí es poco. Es poco, pero tenemos que ir ampliando cada vez más. Es ver este versículo donde dice avergonzarse. Yo no quiero avergonzarme de él. O sea, cuando viene la tentación, prefiero venir a él y decirle, pues ayúdame, yo no puedo, ¿verdad? Yo solo no puedo, yo necesito de tu ayuda. Entonces, tratar de darle lo mejor día a día. Por eso la confesión de los pecados nos enseña que hoy soy un adúltero, pero hoy confieso mi pecado y por no ir a confesarme otra vez con el mismo pecado, ya no lo hago y me abstengo de hacer ese pecado y termino con esa tentación. Y así poco a poco las tentaciones van desapareciendo. ¿Por qué? Porque las voy confesando ante Dios, las voy confesando y hay testigos y el diablo ya no tiene cómo acusarme. Por eso la confesión de pecados te ayuda demasiado y limpias tu alma y tu corazón. Por eso no debemos negarlo. Tenemos que siempre a Él darle la honra y la gloria donde quiera. Ah, estás bien bonita, gracias a Dios. Ah, Tere, qué buen trabajo tienes, gracias a Dios. Oye, qué bonita familia, gracias a Dios. Todo gracias a Dios, porque en realidad Él lo hace todo. Nosotros nomás somos siervos inútiles, ¿ok? Entonces el último versículo ya habla el Señor. Que tu siervo escuche. Por eso dijeron sus padres, pregúntenselo a Él, que ya es mayor de edad. Y el día de mañana, a lo mejor le hablarán a tu hijo. ¿Qué? ¿Dónde aprendiste tú a hablar palabra de Dios? ¿Quién te habló de Jesús a ti? Y qué rico, ¿no? Que tu hijo, pues mi madre. Yo, el día de Dios, desde mañana me llevan en la presencia de Dios. ¿Por qué entré a la iglesia? Por mi madre, las oraciones de mi madre. No así de mi padre nunca me acercó. De mi padre aprendí el trabajo, a hacer testarudo, para trabajar, a hacer proyectos. De mi madre heredé lo espiritual. Por eso son dos partes muy diferentes. Adán es el hombre, el que hace los proyectos. Por eso el hombre nomás está pensando, voy a hacer esta, y voy a ampliar acá. Y no acabo esto, y estoy haciendo aquello. Está meditando cómo ampliar. Y la mujer es más espiritual porque la sacó de aquí, del costado, del corazón. Por eso la mujer llora por todo. Se le para una mosca en la frente y llora. Todo le da sentimiento. ¿Por qué? Porque está conectada con Dios, con el amor de Dios. Por eso, cuando una mujer engaña, ya no vuelve. ¿Por qué? Porque la mujer engaña por amor. Me despreciaste, me junto con otro hombre, conocí otra persona más buena y se queda con ese hombre porque es el amor, porque el instinto es el amor. Y el hombre no. El hombre engaña y a la semana ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque él nomás lo hace por placer, no por amor. Hoy te engaño con otra mujer, tengo una mujer allá, y a la semana ahí vengo, como si nada. Así es el hombre. Son dos formas diferentes. Y le dicen que te digan, bueno, ¿dónde aprendiste? De mi madre. De mi madre, veía sus videos y oía todo esto. Qué bueno. Mira, hay un ejemplo. Está en San Lucas capítulo 2, en el versículo 40 al 42. San Lucas 2, 40 al 42. Ahí está el ejemplo de ejemplos que podemos seguir. Que el día de mañana, pues, seamos como ellos. San Lucas capítulo 2, 40 al 42. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos como
costumbre en esa fiesta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Las cosas que debemos aprender de la Virgen. El niño crecía desde niño en estatura, pero en sabiduría de Dios. Eso no lo hacemos muchos. Tenemos que hacerlo con nuestros hijos, con nuestros nietos, hablarle de Dios. Por eso este mundo está vuelto al revés. Por eso este mundo no quiere saber nada de Dios, porque el diablo los ha educado a su manera. Por eso hay niñas que hacen sexo cuando el papá se sale y la mamá se salen a trabajar. Meten al novio al cuarto y ahí está. Y entra uno y entra otro y sale otro. O sea, no hay respeto dentro de la casa. Así querían hacer mis hijos aquí. Dije, no, aquí no. No. Si usted se va a juntar con alguien o se va a casar con alguien, haga las cosas bien. Pero aquí en la casa no va a meter ni a una ni a otra. Así no es la cosa. Si se quiere ir, váyase a donde quiera. Pero aquí hay leyes, reglas, ¿no? Pues yo no voy a hacer cosas en contra de Dios. Entonces, mejor prefiero que me dejen de hablar a que yo cometa el error tan grande del que hizo Elí, ¿no? De consentirlos. La Virgen, que hacía, desde pequeño les enseñaba. ¿Y qué hacía la Virgen y José? El matrimonio. Acudían continuamente al templo. Tenemos que ir continuamente a la iglesia, a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo llevaban a Él. Y lo llevaban. Y al igual que nosotros llevamos a nuestros hijos para que hagan la confirmación. La confirmación la hacen a los 12 años. ¿Qué es la confirmación? El reconocer que yo no quiero la obra de Satanás, quiero la obra de Dios. Que quiero seguir a Dios. Los judíos también lo hacen. Mira lo que hacían. Ahí mismo con el versículo 51, creo. 50-51. Se les perdió Jesús en el templo. Cuando lo llevaron a presentar, cuando lo llevaron a hacer su confirmación, a hacer la confirmación de ser niño a ser hombre, a aceptar a Dios. ¿Qué es lo que hacen ahí? Va José y le dice, mira, aquí está mi hijo, ya lo eduqué conforme a la palabra de Dios, pregúntenle lo que quieran preguntar. Yo ya le he enseñado todo lo que es palabra de Dios. Y después, cuando ya le empiezan a hacer el examen, todos los sacerdotes le preguntan, se quedan sorprendidos de las respuestas del muchacho. Y después que dicen, bueno, ya aprobó. Entonces José dice, bueno, yo aquí me desligo de él. Lo que él haga a partir de ahora ya no es responsabilidad mía. Yo ya se los entregué, ya le hicieron la prueba, ya se dieron cuenta que él está bien, para que el pecado de él no caiga sobre mí. Lo mismo cuando hacemos las confirmaciones, el niño ya está completo, ya hizo confirmación, bautismo, él ya recibió todos los sacramentos. Por eso decimos, bueno, Padre, aquí está, es tu hijo ya. Ahora hacemos lo que Job, orar por ellos para que sigan por el camino recto de Dios. Y mira lo que pasó, habla Señor, que tu siervo escucha. 50-51 también. Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra de Dios. Léeme el 49. Él les contestó. 48. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Es triste cuando estás con Jesús y luego lo pierdes. La Virgen María temblaba cuando no tenía a Jesús a un lado. Por eso se volvieron medio loquitos. ¿Dónde está mi hijo? Regresan al templo, lo encuentran en el templo y debatiendo con los sacerdotes, con el mero que era en aquel tiempo Gamaliel, que era el escriba de escribas de aquel tiempo, el que enseñó a Pablo. Y Gamaliel se queda sorprendido de la sabiduría de Jesús. Y Jesús defiende, eso es el confirmado. Después de que tú ya recibes tu confirmación, tú ya tienes que defender la palabra de Dios. Ya no estás para hacerte para atrás. Hiciste una promesa. Ahora yo confirmo y tengo que enseñar la palabra de Dios. Empezó su trabajo, así es el católico, tiene que ser igual. Y María pues, escuchaba la palabra de Dios, no lo entendía todo, pero lo guardaba en el corazón. Entonces enseñar a nuestros hijos, ¿a qué? A oír la palabra de Dios, y lo que no entiendan, pues que lo guarden como quiera en el corazón.
Amén. Amén. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el común Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergüenza en nuestros corazones. Hemos aprendido algo más. Era algo que me llamaba la atención porque estos versículos, ¿por qué arrimaron a los padres? Pues yo me doy cuenta para qué. Para aprender que padre no solamente es procrear, sino que es llevar por el camino recto a los hijos, porque no son de nosotros, son de Dios. Mantener y cultivar ese huerto. Si nosotros hiciéramos lo que Dios nos recomienda, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza. ¿Cuántas mujeres sufren con los hijos? Cuando debería ser al revés. Deberían de sentirse felices con los hijos. Pregúntenle a una familia que caminaba con los hijos todo el tiempo con Jesús y se darán cuenta de la diferencia entre uno y otro. Hay que sacar de nuestra casa todo lo que nos impide acercarnos a Dios. Las malas palabras, los gritos, la desobediencia, el coraje, el odio, la ira y la pereza espiritual. Para que el día de mañana podamos tener un huerto digno de Dios y el día de mañana que le pregunten a su hijo, ¿quién te quitó la ceguera? Con gusto diga, mis padres, porque me predicaron la palabra de Dios y me llevaban a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia católica. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oren y recen por nosotros, que nosotros haremos lo mismo por ustedes, los amamos en Cristo, pedimos todos los días pedimos por ustedes, para que tengan una familia digna de Dios, unos hijos dignos de Dios. Ayúdenos, oren y recen por nosotros y ayúdenos a crecer en este canal. Que Dios nos lo bendiga. Amén. Así sea. Amén.